Oxxo, turno de crimen. En donde algunos de mis amigos solo encontraban desventajas y supuesta explotación, yo veía puntos a favor y un trabajo cómodo. Aunque incluso mi familia se atrevió a preguntarme en varias ocasiones si no detestaba mi nueva área de trabajo, la respuesta era un no. Ni estaba molesta con la zona, ni lo veía como algo tedioso. Mi nombre es Nora Acevedos. Decidí pedir una oportunidad para trabajar en el Oxxo, primero por la necesidad económica y en segundo, por mi facilidad de tratar con otros y ser servicial, como la tienda quedaba a unas 2 calles de mi casa, lo vi como una ventaja extra. El domingo por la noche ya tenía todo listo, sobre todo en el aspecto mental. Estaba preparada para un nuevo empleo, y con una mirada positiva, me dije a mí misma que todo saldría de lo mejor. Pues el primer día de trabajo, desperté antes de las 6 de la mañana, desayuné y me despedí de mi madre, quien me deseó la mejor de las suertes en aquel lunes. Ahora, mientras que cuento esto, me resulta irónico pensar en lo rápido y fácil que se nos puede borrar una sonrisa de la cara para ser transformada en una expresión de impacto y horror. Llegué a la tienda algunos minutos antes de que diera inicio mi turno. Pero antes de entrar, escuché un alboroto de perros frente al Oxxo. Estos ladraban y se amontonaban en torno al basurero que se hallaba junto a la entrada. Confundida, miré alrededor para ver si otra persona veía lo mismo que yo, pero parecía que era la única en poder presenciar el extraño comportamiento en los perros. Sabía bien que ningún acto peculiar en los caninos ocurría por casualidad. Por lo tanto, decidí ir hacia ellos y ver qué les ocasionaba tanta inquietud. Antes de mirar al interior del basurero, pensé que me encontraría con un montón de comida o tal vez alguna rata, por lo que me hallaba tranquila hasta cierto punto. Llena de ingenuidad, me paré de puntas y asomé la vista por encima de la basura. Tan pronto como vi lo que había adentro, retrocedí, sintiendo una enorme carga de pánico. Entré corriendo a la tienda y me puse a gritar a los encargados del turno anterior que llamaran a la policía a la brevedad, pues había una cabeza afuera en nuestro contenedor de basura. Y de tanto que me hiperventilé me obligaron a quedarme sentada antes de colapsar en la tienda por un desmayo. Por lo que en menos de 10 minutos, 3 patrullas llegaron a la tienda. Como fui la primera y única en descubrir la cabeza, me obligaron a hablar con ellos y aclararles cómo fue que la encontré. Yo estaba en shock. Para ser mi primer día de trabajo, ni siquiera me sentía capaz de responderles. Me aterraba la posibilidad de que me vincularan, pues, ¿qué tan seguido se encuentran restos humanos durante el primer día de labores? Pero por suerte, y a pesar de lo aberrante del asunto, me dejaron en paz después de pasar por las preguntas. Por razones obvias, la zona tuvo que ser acordonada, y se nos ordenó que mantuviéramos la tienda cerrada, al menos en las siguientes 24 horas. Después de la espantosa escena tuve que regresar a mi casa, consternada, y sin hallar las palabras para contarle a mi familia sobre lo que había ocurrido. Todo el día me mantuve con aquella desagradable sensación de angustia y ganas de huir. A la mañana siguiente, la entrada de la tienda estaba despejada. Entré portando mi uniforme y saludé a mis 2 compañeros, Enrique y Fátima. Desde mis primeros minutos trabajando, sentí un ambiente denso en el interior, era parecido al ambiente de un cementerio o la morgue de un hospital. No lo digo desde la exageración, en los pasillos hacía bastante frío, y uno se sentía abrumado desde que ponía un pie en ese sitio. Los clientes empezaron a llegar a grandes cantidades, mientras cumplíamos con nuestras tareas. Para haberse encontrado la cabeza de alguien en las afueras de la tienda, me parecía que todo marchaba con una cotidianidad anormal. Aprovechando los pocos minutos que de pronto teníamos sin clientes, le pregunté a mis compañeros si llegaron a saber algo sobre el joven muerto o el paradero de su cuerpo, por lo que ambos me respondieron con una negativa, entre voces temerosas. Por mi parte,
a pesar de buscar el caso entre las noticias de mi celular, no logré encontrar nada que se relacionara. Y al ver esto, simplemente no podía creer la extraña normalidad con la que siguieron las cosas. Durante el segundo día de trabajo, la situación se mantuvo igual. Sin nada que resaltase, más allá del incómodo ambiente, seguimos atendiendo a las personas con normalidad y encargándonos de mantener el lugar impecable. Como aquel miércoles hubo una promoción del 3x1 en jugos de una marca reconocida, por lo que algunos estantes se vaciaban con mayor rapidez que otros. Por lo tanto, teníamos que estar al pendiente de ir colocando los productos de atrás hacia enfrente e ir rellenando los espacios si era necesario. Y justo a la mitad del turno, mis compañeros me pidieron que fuera a la bodega por más cajas de jugo, pues los chicos de secundaria del horario matutino se los estaban llevando a lo grande. Después de abrir la puerta, en el instante en que encendí la luz, de reojo alcancé a ver un torso descompuesto y sin cabeza a un lado de la entrada. Con un brinco de impresión, miré hacia ese rincón y descubrí que, en realidad, no había nada. Pues al parecer, mi nerviosismo se apoderaba de mi percepción de las cosas. Salí de la bodega sin poderle ocultar a mis compañeros el terror que me acorralaba. Me llenó de angustia el imaginar que cualquiera de nosotros terminara siendo el próximo. Antes de irme a casa, quise abordar el tema con Fátima, pero ésta actuó un tanto a la defensiva y me pidió que no hablara de cosas que como novata no alcanzaba a comprender. Al inicio me pareció una reacción inusual, por otra parte, me convencí de que ella era un tanto débil como para hablar de lo ocurrido. Por lo que en noches posteriores sufrí terrores nocturnos, pues aquello no me sucedía desde que iba en la primaria, por lo tanto, el regreso de tal síntoma fue un completo calvario. A pocas horas de quedar dormida, comenzaba a soñar con las cabezas de otros muertos, ocultas en el mismo contenedor de basura. Aunque ella sabía lo que encontraría, siempre terminaba por acercarme. Por lo general, la pesadilla concluía en el instante en que todas ellas se ponían a gritar de forma desesperada, moviendo sus ojos descontroladamente, con expresiones horrorosas ante la pérdida de sus cuerpos. Y de tanto sufrimiento que veía, me despertaba en mi cama, entre mis propios gritos y pataleos. A veces, la reacción a la pesadilla era tan severa, que mi madre y hermano venían a verme hasta el cuarto. En una mañana de neblina y cielo nublado, me volví a cruzar con la pareja encargada de atender en el turno nocturno. La chica, cuyo nombre era Abril, chocó contra uno de mis hombros al tratar de abandonar la tienda de manera apresurada. No sé cómo podría explicar lo que percibí al tenerla cerca, y sin mucha explicación, noté peligro en su mirada, y lo único que deseé fue apartarme de ella. A la hora de entrar a mi turno junto a mis compañeros, les hablé sobre la maldad que alcancé a notar en la mirada de Abril. Enrique me dijo que ella y su compañero eran pareja, y dicho sujeto tampoco era alguien de tratos empáticos. Debido a mi creciente preocupación, alerté a mis compañeros del peligro que corríamos con ellos dos en la tienda. Les dije que no era lógico que una cabeza fuera arrojada al basurero dentro de su horario y ninguno de los dos lo hubiese notado. Ahora, estaba convencida de que, tanto Abril como Juan, estaban involucrados en el reciente asesinato. Otro aspecto que me pareció sospechoso fue que Fátima me volvió a insistir que parara de hablar sobre el incidente y los chicos del turno anterior. En vista de que ella no quería indagar en el tema, me dediqué a abordarlo únicamente con Enrique en nuestros pequeños instantes de ocio. Antes de que nuestro turno terminara, mi compañero y yo acordamos que nos veríamos después de las 11 de la noche, para estacionarnos cerca de la tienda y averiguar por nuestra cuenta si algo escabroso acontecía durante el turno nocturno. Hacer aquello nos iba a costar toda una noche sin dormir y una mañana llena de agotamiento a la hora del trabajo. No obstante, los dos estuvimos dispuestos a sacrificar la comodidad.
Una vez que dieron las 11, nos estacionamos a unos metros de distancia de la gasolinera, en un rincón en donde lográbamos pasar desapercibidos. Y mientras transcurrían las horas de la madrugada, Enrique y yo estuvimos platicando, para pasar el tiempo, a la par en que vigilábamos nuestro lugar de trabajo, con cautela. Al pasar las 2 de la mañana, continuamos sin ver nada extraño, pues rara vez llegaba algún cliente a la ventanilla. Mientras tanto, Abril y Juan parecían llevar a cabo la lista de tareas que les era otorgada y recibían a los proveedores sin demora. Cerca de las 4 de la mañana, pensé que todo se mantendría de esa manera, hasta que comenzamos a ver a gente extraña llegando a la tienda y entrando en grupo desde la bodega. Enrique sugirió que también entráramos para descubrir lo que estaba pasando. Sin embargo, su idea no era en nada conveniente, puesto que dicho grupo de personas resultaban ser mayoría y ni siquiera sabíamos lo que eran capaces de hacernos. Y con un sentimiento de angustia, notamos cómo, de igual manera, metían con ellos a una persona a la fuerza, con las manos esposadas y la cara cubierta por un pasamontañas. Una vez que la gente extraña dejó de llegar, nadie volvió a salir de la tienda. Si un cliente se acercaba a la ventanilla era atendido, mas la gente que se hallaba oculta en la tienda ni siquiera daba señales de estar allí, por lo que nos pareció obvio el hecho de que algo muy turbio se estaba llevando a cabo en las partes ocultas del interior. En punto de las 5 de la mañana, la puerta de atrás se volvió a abrir. Y entre esas personas desconocidas comenzaron a sacar varias hieleras sin ninguna discreción. Después de que subieran cada una a la parte de atrás de una camioneta, todos los del grupo se marcharon, volviendo a dejar a Juan y Abril en soledad. Antes de abandonar el estacionamiento, nos pareció ver cómo alguien se acercó al contenedor de basura para arrojarle algo. Por lo que, Enrique y yo nos miramos perplejos, aterrados por nuestras sospechas. A media hora de tener que entrar a nuestro turno, regresamos el auto a la casa de Enrique y nos pusimos los uniformes. Regresando a pie, nos apresuramos por llegar lo más rápido posible, antes de que se pudieran llevar la nueva evidencia que arrojaron al contenedor. Durante el corto camino, ambos especulamos sobre la alta posibilidad de que se tratara de otra cabeza. Y concordamos que, si esto último resultaba ser cierto, debíamos actuar de forma ágil para alertar a las autoridades antes de que se cobraran la vida de otro inocente. De nueva cuenta, de frente al mismo basurero, me tuve que armar de valor para inclinarme hacia arriba y mirar por dentro. Entre repulsión y pavor, descubrí que se trataba de otra maldita cabeza. Esta vez no fui capaz de contener el shock, por lo que terminé vomitando a un lado de la tienda. Ahora la víctima había sido una pobre mujer. En ese preciso instante, Enrique alcanzó a parar a una patrulla que recién iba pasando por la calle. Al vernos hablar con los oficiales, Abril y Juan salieron de la tienda, mirando la escena de una forma indiferente, casi burlona. Teniendo en nuestras caras a esa pareja del turno anterior, Enrique le insistió a los oficiales que los detuviera. A pesar de ser partícipes de ese último asesinato, los dos se siguieron mostrando como si el tema fuese cualquier cosa. Mi compañero y yo les explicamos todo, exagerando en especificaciones, descripciones e incluso agregando horarios, mas, por algún motivo, los policías se rehusaban a creer nuestra versión. Ellos se aferraron a decir que era obra del crimen organizado. Cuando Enrique ya no soportó lo que parecía ser un encubrimiento, sacó su celular y se puso a grabar video, aclarando las circunstancias y acusando a los involucrados. Sin esperarlo, uno de los policías procedió a tirarle el celular con un fuerte jaloneo. Yo me quedé perpleja con todo lo que recién ocurría. La tienda tenía a 2 asesinos atendiendo de noche, y parecía que aquello ni siquiera representaba un problema para la autoridad. A mitad del conflicto,
uno de los policías le dijo a Enrique que revisarían las cámaras de vigilancia, advirtiendo que, en el caso de no hallar nada, se le iba a cobrar una multa a mi compañero, por difamación y proporcionar datos falsos. Aún con dicha advertencia, Enrique se mantuvo en lo mismo, exigiendo que revisaran el circuito cerrado. Yo aguardé con mucha expectativa a ver cómo trataban el caso, una vez que descubrieran lo mismo que nosotros. De manera ilógica, cada grabación de las 11 de la noche a las 7 de la mañana salió limpia, sin extraños que entraran a la bodega, ni las hieleras que sacaron posteriormente. Al final de las acusaciones, los policías se marcharon ya sin acordonar la zona, como en la vez anterior. Ni siquiera se tomaron la molestia de examinar los restos, y de forma simple se marcharon con aquella cabeza, envolviéndola en aluminio y guardándola en la cajuela. Con solo observar la escena, sospeché que la irían a tirar a cualquier parte. Sus actos me parecieron inhumanos y grotescos, en especial por tratarse de la ley. En el momento en que por fin nos quedamos mis dos compañeros y yo a solas, los miré con horror y les dije que teníamos dos opciones: o buscábamos la manera de actuar o renunciábamos al trabajo. Ninguno supo cómo responderme. A una hora de que inició el turno, la tienda se hallaba vacía de clientes. Pensé que nadie quería caminar hasta ella, por el frío que hacía helar los huesos. Éramos 3 compañeros, en una mañana de aspecto hostil. Mirando hacia afuera de la tienda, descubrí que, cruzando la calle, estaba una camioneta estacionada, con 2 sujetos extraños, que no dejaban de mirar a la tienda. Esto último me puso en alerta. Desde que los vi, les avisé a mis compañeros. Fátima trató de hacerme guardar la calma, mas, la camioneta sospechosa en ningún momento se retiraba. Pasaron 2 horas, que más tarde se convirtieron en 3, y esos hombres seguían inmóviles dentro del vehículo, vigilándonos. Un par de clientes, los cuales igual se habían percatado de la presencia de dicha camioneta, nos informaron de ese peligro, creyendo que lo ignorábamos. Una chica propuso que nos comunicáramos con la policía, sin embargo, le aclaramos que eso no nos servía de mucho. En el momento en que los 2 clientes abandonaron la tienda, comenzó a haber una serie de fenómenos paranormales. Las luces se pusieron a parpadear con insistencia, dejándonos a obscuras cada tanto, mientras que, al fondo, a algunos refrigeradores se les abrían y cerraban las puertas, con una brusquedad enfermiza. Armaban un escándalo como si alguien las estuviese azotando, con la intención de dañar las instalaciones. Dada la impresión, Enrique y yo sacamos nuestros celulares para grabar esa clase de fenómeno del tipo poltergeist. Encender las cámaras solo hizo que la actividad paranormal aumentara y los golpes en refrigeradores se volvieran más fuertes. Y entre gritos molestos, Fátima nos pidió que dejáramos de grabar. Aunque los 2 le obedecimos, no pude evitar pensar mal de ella y sospechar de su participación en las muertes. A la mañana siguiente, mi amigo Enrique faltó al trabajo, así que, al terminar el turno, fui a su casa para saber si se encontraba bien. Al tocar la puerta, me abrió su madre, con la cara hinchada y la voz quebrada. Me dijo que Enrique había desaparecido. Desde la mañana anterior, luego de captar las anomalías sucedidas en la tienda, mi compañero no volvió a poner un pie en su casa. Sospecharon que alguien lo había secuestrado, y lo que no entendíamos era, ¿para qué? Muy en el interior, sabía que se trataba de la tienda, y no de una casualidad. Entonces, recordé a los sujetos de la camioneta y los oficiales corruptos. Estaba segura de que las respuestas se encontraban en mi área de trabajo. Un día después de haber estado con los padres de Enrique, llegué a la tienda más temprano que de costumbre y encontré a Fátima, conversando con Abril. Sin contener la impotencia, fui a reclamarle a ambas por conspirar a favor de homicidios atroces y desapariciones injustas. En medio del intercambio de palabras, los 2 líderes de aquella tienda salieron de forma sorpresiva, por la puerta principal.
Con un par de sonrisas perversas, me dijeron que me convenía guardar silencio y estar tranquila, antes que perder el trabajo y algo más que eso. Bastó con escucharlos para quedar angustiada ante su reciente amenaza. Y sin saber cómo responder, les exclamé que renunciaría. Entre una mueca burlona, Abril mencionó que daba igual si renunciaba, puesto que todos conocían en dónde vivía. Sintiéndome acorralada por ese grupo de enfermos, guardé silencio y bajé la mirada, limitándome a entrar a trabajar. En todo el turno, no quise dirigirle la palabra a Fátima, por su clara participación. Cuando el trabajo terminó, salí y me fui directo a la casa, sin hacer ninguna clase de escala, por temor a que ahora me hicieran desaparecer a mí. Pero sorpresivamente, a los 10 minutos de haber llegado, Fátima tocó hasta mi puerta, por lo que mi madre la recibió, extrañada con la reciente visita. Al entrar, me pidió que fuéramos a un lugar discreto para conversar, así que la llevé a mi cuarto, y cerré la puerta y la ventana. Enseguida, le pedí que me explicara de una vez lo que tenía por decir. Moviendo sus manos de forma nerviosa, me dijo que ella tampoco estaba del todo segura sobre las motivaciones ocultas de esas extrañas personas. Pero, por otro lado, sabía un secreto con el cual había tenido que vivir los últimos meses, horrorizada. Susurrando y acercándome a ella, le supliqué que me contara lo poco o mucho que sabía. Entre tartamudeos, mi compañera pronunció que, adentro de la tienda sacrificaban gente. Entre un llanto lleno de angustia, me dijo que casi todos lo sabían y estaban de acuerdo. Policías, encargados de la basura e incluso trabajadores de la gasolinera cercana. Después de conversar más a fondo, ambas llegamos a la conclusión de que lo hacían para obtener alguna clase de beneficio, mas no estábamos seguras de cuál. Fátima se fue a la casa después de haber estado conmigo cerca de 2 horas. Al caer la noche, traté de minimizar mi angustia y me obligué a espiar de lejos la tienda, solo que, esta vez, no lo haría desde un auto. Pues mi plan era saber a dónde se dirigían después de las reuniones. Aguardé desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. A esa hora, las personas peligrosas volvieron a entrar por la bodega, con otra persona con las manos esposadas. Supuse que, adentro se reunían para llevar a cabo algún ritual, o para comentar asesinato entre todos los miembros. Lo cierto es que lo ignoraba, pero no estaba dispuesta a acercarme a la tienda. En cuanto la camioneta con las hieleras arrancó, corrí detrás de esta, ocultándome entre los edificios y árboles del camino. A pocas calles, la camioneta se detuvo, afuera de una casa blanca y de 2 pisos, la cual estaba muy separada de las demás, como si estuviese específicamente destinada a una sola cosa. Y dejando a un lado los nervios, me armé de coraje y me acerqué a observar. Aquello que vi ha sido de las cosas más grotescas. Pues al centro estaban reunidos los policías, mis superiores y otras personas que no recordaba. De cada hielera sacaron partes de un cuerpo, sin su cabeza. Acto seguido, cometieron canibalismo, de una forma tan bestial y repulsiva, que creí que me moriría de un ataque al corazón, por las aberraciones que estaba presenciando. Interrumpiendo su inhumana carnicería, alguien dijo que era momento de pronunciar las palabras. ¿Cuáles palabras? No lo sabía, y ni siquiera lo supe, porque salí huyendo de ahí, sin ganas de presenciar más. Volví a mi casa y me quedé sentada en el comedor, guardando silencio, y sin saber qué hacer. Hablar con mi familia sobre las atrocidades no era una opción, dado que los ponía a ellos en riesgo. No había gente confiable en la ley, y si me atrevía a faltar un solo día al trabajo, era seguro que esa secta de caníbales me atacaría. Sin ninguna otra opción, me presenté al trabajar, ahora a la fuerza, y ya no por deseo propio. En punto de las 6:55 de la mañana, antes de entrar a la tienda, encontré el uniforme de Fátima, tirado en la entrada. Sobre mi cabeza, la cámara se hallaba encendida, captando mis acciones.
Abril y Juan salieron de su turno, riendo, preguntándome si prefería trabajar sola o dejar de trabajar para siempre. Por lo que sin responder, entré a la tienda, llorando en silencio. En las siguientes semanas tuve que trabajar sola y en silencio, sabiendo que, al mínimo error sería la siguiente. Ahora comprendía el tormento que a diario enfrentaba Fátima y el motivo por el cual no solía hablar ni quejarse. A casi un mes de quedarme sin compañeros, hubo una mañana en que llegué a la tienda y ya no me crucé con Abril ni con Juan, sino con empleados nuevos, de actitudes aparentemente más decentes. A esas alturas, ya me había acostumbrado a todo, a callar asesinatos, a presenciar eventos paranormales, e incluso a mirar de reojo a algunos cuerpos, sin cabeza, los cuales desaparecían, tan pronto los notaba. Por fortuna, el tormento se fue acabando, a la par en que la tienda tuvo que cambiar de líderes. De manera indiscreta, me atreví a preguntar el porqué a la falta del antiguo personal. Con un tono serio, me informaron que la mayoría se estaba muriendo, ante un grave contagio de una enfermedad mortal. Por lo que sin pasar un segundo de la noticia, sonreí gustosa. A día de hoy, continúo trabajando en la misma tienda. Ya no hay cabezas, no hay rituales, y los compañeros son personas normales. A pesar de parecer un final aceptable para mí, me temo que aún me queda una última inquietud. ¿Existirán otras tiendas OXXO con caníbales en sus bodegas? OXXO, turno infernal. En el infierno, el alma arde y las emociones se sofocan. Me encuentro de pie detrás de la caja, cierro los ojos y reconozco que todo, incluyendo mi pasaje por esta vida, ha sido convertido en humo y poco queda por rescatar. Algunos estamos condenados a pagar precios que no nos corresponden. La vida no es justa, y la muerte tampoco. Hoy es 26 de agosto, pero la primera vez que visité el infierno en vida fue a finales de julio. Llevo trabajando en el OXXO poco más de 3 meses. Mi horario favorito siempre fue el de la noche, porque nunca fui bueno para descansar en las madrugadas, por culpa del insomnio y mi mente inquieta. Al turno que comenzaba a partir de las 11 de la noche y finalizaba a las 7 de la mañana, le solía llamar el turno de los sonámbulos. Sin embargo, a partir de la noche en que la señora del bebé quemado se cruzó en mi camino, comencé a verlo como el turno infernal. Pues recuerdo esa ocasión, de la misma manera en que se recuerda a nuestros peores días, o en mi caso, peores noches. Era 29 de julio, a un día de haber cumplido los 22 años. Antes de llegar a la tienda, detrás de esta, me pareció ver a una pobre señora, oculta en el rincón más oscuro y lejano a la vista. Luego de distinguir su figura, la cual era sentada en el piso y con un rebozo, me atreví a acercarme, para averiguar si ésta se encontraba bien. Apenas me acerqué, descubrí que tenía a un bebé con la cara quemada, entre sus brazos. Este no lloraba ni tampoco se movía, pero estaba envuelto en un conjunto de sábanas. La mujer se veía en extremo delgada y acabada, con los labios secos y una expresión de hartazgo, y aunque le pregunté si le podía ayudar en algo, ella no me dijo nada. Estremecido por su apariencia raquítica, fui a comprarle algo de comer en un puesto cercano de tacos. Regresando a la parte trasera de la tienda, le insistí en que aceptara lo que le había comprado. Y a diferencia de otras personas en condición de calle, ésta ni siquiera me dio las gracias. Y en lugar de eso, me miró con coraje y me gruñó para que me apartara. Sin tener otra opción, le terminé dejando el plato de comida en el piso y me retiré de ahí para entrar a trabajar. Durante toda la noche, no pude pensar en otra cosa, más que en la señora de afuera. Hice mis tareas de siempre, surtí los estantes, limpié las máquinas de café, trapeé en cada rincón y atendí a quienes se acercaban a la ventanilla. Sin embargo, mis pensamientos, a diferencia de las acciones, se mantuvieron en un mismo lugar. Cuando dejé la tienda por la mañana, volví a verla, acostada en el piso,
abrazando a su bebé con gran debilidad. A lo largo del día, no fui capaz de llevarme alimento a la boca sin sentir una culpa asfixiante por el hecho de comer a gusto, mientras que otras personas caían muertas en la calle a falta de un pan y un techo. Pues la sensación de vergüenza hacia mí mismo, en especial a la hora de intentar comer, siguió atormentándome, como si se tratase de una reciente maldición, y es que no tuviera hambre, pues eso era lo que más tenía, sino que era incapaz de disfrutar la comida de la forma en que acostumbraba a hacerlo. La misma señora del bebé se mantuvo detrás del Oxxo en las siguientes noches. Sin importar cuánto traté de ayudarla a hacer que su sufrimiento resultara menor, ella siempre se molestaba conmigo. Pero al paso de una semana, comencé a creer que le agradaba el que la viera de esa manera. La última ocasión en que me atreví a dejarle algo de dinero, esta me insultó. Intrigado por el caso de la extraña mujer, le pregunté a mis compañeros de los otros turnos si con ellos también se comportaba hostil. Y entre gestos de extrañeza, todos me dijeron que la mujer se acercaba a la tienda únicamente para pasar las noches y casi siempre se marchaba una vez que yo abandonaba el lugar. A raíz de lo que escuché, crecieron mis sospechas de que se trataba de algo personal. La cuestión que no me dejaba en paz y me hacía doler la cabeza era el lograr encontrar el porqué. Con cada noche que la señora pasaba tirada detrás de la tienda, sentía mi cuerpo volverse más débil. Pensaba que era el colmo tener que enfrentar mareos y hambre estando en un sitio repleto de alimentos empaquetados y bebidas calientes. Era como tener sed en medio de agua salada, no podía probar un bocado de nada, sin después enfrentarme a un malestar enorme. Entre la debilidad de las noches y la desesperación por ayudar a la mujer de afuera, parecía que iba perdiendo la cordura de forma gradual. Y sabía que ella estaba detrás de todo. Una mañana, recién salí del trabajo, en lugar de irme directo a la casa, me quedé oculto a observar las acciones de la señora. Tal y como lo aseguraron mis compañeros, esta abandonaba la tienda a poco después de mi salida. Antes de que ella siquiera cruzara la calle, alcancé a ver cómo a la pobre mujer se le cayó su bebé sobre la banqueta en el frío concreto. Haciendo a un lado mi cautela, salí del rincón en donde me hallaba y corrí hasta ella, para ayudarle a levantar a la indefensa criatura. Pero en cuanto me acerqué a ambos, ésta me ordenó que me alejara, entre insultos y empujones. Había dejado a su bebé en el piso, tan solo para agredirme, y a pesar de la caída que sufrió, este no emitía ni un mínimo llanto. Fastidiado por el poco respeto que me tenía la mujer, me atreví a preguntarle por qué me despreciaba tanto. Antes de responder, sacó una botella de entre su ropa y me salpicó el uniforme y la cara con un líquido extraño, con olor a hierbas. Conteniendo mis peores impulsos, me apresuré a darle la espalda, para mejor marcharme a mi casa. Antes de que me alejara lo suficiente, ésta me comenzó a gritar sin parar, que pronto sería arrastrado al infierno y pagaría por las terribles cosas que le hizo mi padre. Y a pesar de no contestar a sus interminables amenazas, tuve demasiada angustia antes de estar en la casa. Pues me resultaba muy confuso que la señora mencionara a mi padre, pues, ni siquiera yo, siendo su hijo, había sabido algo nuevo de él en mis 22 años de vida. Apenas llegué a mi hogar, le comenté a mi madre y abuela sobre la extraña mujer y sus amenazas relacionadas a mi padre. Sin la necesidad de explicar más, vi cómo se quebraba la tranquilidad de mi madre. Esta guardó silencio y miró con seriedad a mi abuela, como si las dos comprendieran algo que yo no. Luego de insistirles en que me explicaran qué estaba pasando, mi mamá murmuró que mi padre era un cobarde. Seguido de esto, me contó sobre los últimos días en que supieron de él. Me dijo que el hombre había escapado del estado, justo cuando tenía mi edad, o sea, 22 años atrás. Remontándose a dicha época, mi madre me explicó que, cerca de donde éste vivía, se mencionaba mucho la presencia de una bruja, la cual sacrificaba animales.
Pocos tenían el valor de acercarse a la mujer, sin embargo, lo único de lo que estaban seguros era que se llamaba Tamara. Interrumpiendo parte de la historia, le pregunté a mi mamá si en verdad estaban seguros de eso, o si solo se trataba del clásico mito, fabricado por jóvenes ociosos e ignorantes. Con suma seriedad, me respondió que todas las personas cercanas estaban seguras de aquello, pues, en muchas ocasiones se la encontraban a mitad de la calle, exclamando rezos o esparciendo cenizas frente a las casas vecinas. Siguiendo con la historia que involucraba a mi padre y dicha señora, mi madre me mencionó que, cuando las acusaciones a esta mujer se salieron de control, fue mi propio padre quien tuvo la idea de ir hasta su casa, para provocar un incendio que acabara con la incertidumbre de gente cercana. Desconociendo que Tamara vivía con un pequeño bebé de meses, mi padre le prendió fuego a la casa, con la esperanza de acabar con la bruja. Horas más tarde, al enterarse de que ésta seguía con vida, y encima, había sido el causante de dañar gravemente a un menor, mi padre escapó sin avisar, ni volver a dar señales de su paradero. Y de tan repentinas que fueron las cosas, creo que el hombre ni siquiera alcanzó a saber del embarazo de mi madre. Luego de escuchar una historia tan trágica y despreciable, estuve del lado de mi madre. Mi padre no fue más que un hombre cobarde, que quiso salir por la tangente antes que responder a sus acciones. El hecho de conocer la atrocidad hecha por mi padre no me hizo sentir mejor, solo me llevó a comprender por qué estaba siendo objeto de la espeluznante mujer. Y ahora que sabía que se trataba de una bruja, el impacto en mí continuaba creciendo. La superstición me mantuvo en constantes crisis de ansiedad, por no saber qué rayos me vació encima, mientras exclamaba que sería arrastrado al infierno. En la siguiente noche, me limité a entrar directo a la tienda, sin mirar alrededor, ni indagar en nada que no fuera de mi incumbencia. Si tenía algo de suerte, no volvería a saber de la anciana. Recuerdo que, aquella noche de martes, tras mi última discusión con la señora, los clientes que comencé a atender me daban unas vibras demasiado negativas. No es que me dedicara a juzgarlos por sus apariencias, para nada. Lo que me mantuvo en constante alerta fue, más bien, la forma hostil y amenazante en que se dirigían hacia mí. Al menos con 3 de ellos creí que tenían la intención de apuntarme desde afuera. Y por primera vez, tuve miedo como empleado. El turno de noche ya no se veía tan agradable. No tenía nada que ver con la larga lista de tareas, era mi nueva y creciente inseguridad ante las cosas que no podía controlar. En punto de las 3 de la mañana con 33 minutos, la luz en toda la tienda se cortó de golpe. Y lo primero que deseé hacer fue ocultarme en el baño y no volver a salir hasta que hubiera luz de día. Pero a pesar de la cobardía, que me invitaba a no moverme de donde estaba, me obligué a salir de la tienda. Estando afuera, con el frío de la calle y el inquietante silencio, descubrí que alguien se había encargado de cortar la luz, a propósito. No era la primera vez en que esto me ocurría, a decir verdad, era la tercera. Y por alguna razón, en las redes se hizo popular un reto, que consistía en grabarse cortando la luz de cualquier tienda Oxxo, para después salir corriendo y no ser atrapado. En lo personal, me parecía un reto bastante molesto y tonto, pero muy poco importaba lo que nosotros como empleados pensáramos al respecto. Pues nos pagaban por cumplir, y eso era todo. Una vez que logré arreglar el problema de la luz, escuché a la anciana bruja riéndose detrás de mí. En el segundo en que volteé, ésta sonreía mostrando sus dientes chuecos y grisáceos. Al sentir que sobrepasaba los límites de cercanía, tuve el impulso de empujarla, para así poder apartarme de forma apresurada y volverme a encerrar en la tienda. La señora rió con mayor fuerza y escupió al piso. Antes de lograr entrar, se puso a gritarme otra sarta de amenazas. Frases que me dejaron estremecido y con la piel helada. Pues dijo que, si yo no estaba dispuesto a arder en las llamas del infierno, le tocaría al resto de mi familia hacerlo. Paralizado ante tal exclamación, caminé de vuelta a ella,
suplicándole en voz alta que por favor no nos hiciera daño, solo por lo que le hizo mi padre. Y en respuesta, la espantosa mujer gritó que una buena hija de Satán nunca perdonaba. Después de pronunciar palabras tan enfermizas, arrojó al bebé que siempre llevaba a mis brazos. Y por pura inercia lo terminé sosteniendo. Aterrado, miré hacia abajo, a ese pequeño bulto de sábanas que ahora traía encima. Lo único que resaltaba era el diminuto rostro del bebé quemado. Sin embargo, el estado de este no era como recordaba haberlo visto, pues ya no traía la piel quemada, puesto que no había piel ni carne, solo huesos secos y oscuros. Por la impresión, lo dejé caer. Aquel bebé siempre fue un conjunto de huesos, y mi visión de las cosas estuvieron distorsionadas. Así que corrí y regresé a la tienda, con la respiración agitada y el pulso inestable. Desde el encuentro con la bruja, ninguna otra persona vino a la ventanilla. Luego de terminar con mis responsabilidades de la noche, sufrí de un severo agotamiento que me obligó a cerrar los ojos y caer dormido, sentado en el único banco de mi alrededor. Antes de que mi alarma de salida sonara en mi celular, la mente me volvió preso de una pesadilla que, lejos de ser como cualquier otro escenario fabricado por el inconsciente, se sintió como encarnar en un plano bizarro e infernal. Vi a mi familia completa, consumiéndose en un fuego que se alzaba por mi cabeza. Mi madre y abuela gritaban de sufrimiento, a la par en que una voz distorsionada acusaba que todo fue por mi culpa. No fui capaz de escapar de esa tormentosa visión hasta que el celular se puso a sonar. Pero por suerte, para mi nueva versión temerosa, un nuevo compañero se presentaría al turno de la noche para trabajar conmigo. Su nombre era Josué. Recién inició su primera noche de trabajo, le advertí sobre la bruja de la parte trasera. Por lo que éste me miró confundido, y me dijo que no había visto a nadie afuera. Tal respuesta de su parte, esto me tranquilizó, pues pensé que, quizá, hasta ahí quedarían las amenazas y desagradables encuentros. Las primeras horas de la noche transcurrieron sin ningún percance. Además que, el hecho de contar con otra compañía, me hacía sentir un poco más de confianza ante otro evento extraño. Sin esperarlo, pasamos por 2 madrugadas ordinarias y tranquilas como a las que antes estaba acostumbrado. Claro que, de pronto se acercaba alguien ebrio a la ventanilla, mas, no pasó de eso. Pero, como dije a un inicio, la vida no es justa, y eso era lo único que necesitaba recordar para perder mis mínimos rastros de positividad. El veloz retorno del infierno se presentó a mitad de la semana. Mientras que Josué se hallaba tras la computadora, yo estaba ordenando los productos de los estantes, sin molestar a nadie. De pronto, y sin explicación, vi cómo la tienda empezaba a arder en llamas, con nosotros 2 adentro. El fuego incendiaba todos los productos de los estantes. Quise detenerlo, pero el humo entraba a mis pulmones, debilitándome con cada respiro. Al sentir mis rodillas débiles, caí al piso. Una y otra vez le grité a Josué: «Corre, sálvate de las llamas». Pues sentía mi cuerpo arder, con un calor insoportable que me cubría la piel. Y en lugar de escapar, mi compañero vino hacia mí y puso sus manos en mi cabeza, pidiéndome que me calmara. Dicho esto, reaccioné en la normalidad. El tormento que vi no ocurrió en verdad. Por lo que me levanté y encontré las cosas en orden, sin percances ni mínima flama a nuestro alrededor. Para hacerme calmar, Josué me mostró las grabaciones en las cámaras. Absolutamente nada fue real, más que mi reacción angustiada ante el falso incendio. Y sin saberlo, el presenciar de aquel incidente irreal fue el anuncio de lo que estaba por llegar. El inicio del final. A menos de una semana de haber alertado a mi compañero, me tocó atender a un señor extraño, el cual se acercó a la ventanilla, pidiéndome 6 encendedores. Y sin importar lo extraño de la petición, fui por estos y me volví a acercar para entregárselos. Antes de pagarlos, el hombre se puso a reír de manera maniática y los tiró todos al suelo.
Cuando miré hacia abajo, descubrí consternado que, en lugar de pies, tenía 2 largas pezuñas. Supe que no estaba ante un cliente normal, era Satán, estremeciéndome. «Pronto vendré por ti», afirmó, rasguñando la puerta de cristal. En cuanto éste se fue, miré a Josué y le pregunté si había visto y oído lo mismo que yo. Con una mirada aterrada, mi compañero me dijo que no vio a nadie, solo a mí, hablándole a la nada. De nueva cuenta, las grabaciones del circuito cerrado no captaron nada de lo que yo vi, por lo que quedé como un demente a los ojos de Josué. Esa mañana volví a la casa, exhausto y con hambre, por no ingerir nada en más de 7 horas consecutivas. Acostado en la sala de mi casa, consideré el hecho de estar sufriendo alucinaciones causadas por los largos periodos de ayuno. Y en medio del descarte de posibilidades, me quedé dormido, con el estómago vacío y una arritmia marcada en el corazón. Mientras dormía, soñé que una llave de la estufa se abría sola, provocando una gran fuga de gas, de la cual nadie se percataba. Pasados unos minutos, mi abuela decidía encender una veladora, aún sin darse cuenta de lo que ocurría. En ese mismo instante, nuestra casa explotaba y todos nosotros moríamos, junto a nuestros vecinos y mascotas. Recuerdo haber sentido un intenso olor a gas antes de despertar. Al volver al estado consciente, abrí los ojos y supe que el olor a gas se hallaba en mi realidad. Sin pensarlo, me levanté de la sala y corrí a la cocina. Una llave de la estufa se hallaba abierta al máximo nivel. Y luego de apagarla, corrí hasta mi abuela y le arrebaté los cerillos y la veladora que estaba por encender. Por fortuna, los segundos en que actué fueron cruciales y logré rescatar a toda la gente del edificio. Solo fue cuestión de avisarle a los vecinos y abrir cada espacio para que hubiese ventilación. De frente a lo que pudo ser una grave tragedia, supe que aquel sueño fue en realidad una visión, una advertencia. Me costó trabajo, pero lo reconocí. Si no me encontraba dispuesto a pagar yo solo por las acciones de mi padre, entonces el infierno se cobraría a una lista de inocentes sin dar tiempo a reaccionar. Aunque nos salvamos de la explosión, me quebré en un llanto profundo, avisando a mi familia que pronto sería arrastrado al infierno por culpa de mi padre y las intenciones vengativas de Tamara. Sabía que el momento se aproximaba, mi cuerpo ardía de los pies a la cabeza y escuchaba a la voz del demonio diciéndome que no fuera cobarde y muriera con dignidad. Por lo que en los siguientes días traté de encontrar a mi padre por medios virtuales para saber de su paradero, mas no obtuve ni la mínima pista. Conforme más se acercaba la fecha 26, más visiones tenía de mí y mi cuerpo consumido por las llamas, del mismo modo en que había muerto el pobre bebé de Tamara. Soñaba con el calendario mostrando el número 26 y el reloj apuntando las 3:40 de la madrugada. Noche tras noche, seguía viendo a clientes extraños detrás de la ventanilla. Josué me confesó que ya estaba harto de tener que trabajar conmigo, pues le angustiaba esa conducta que tenía de atender a personas inexistentes y hablarle a la nada. Mi compañero no lo podía entender, y era mejor que las cosas fueran así. Ya que, esa gente que yo atendía y que él no conseguía ver, por lo general, llegaban para amenazarme de muerte o para reírse en mi cara, golpeándole a la puerta y exclamando que estaba por ser uno de ellos. Finalmente, llegó la noche del 25. A una hora de tener que entrar a trabajar, me despedí de las personas que más amaba, con un abrazo inmenso y la cabeza en alto. Y aunque ellos no sabían mi destino, yo sí conocía ese futuro. Pero de última hora, Josué informó que no podría presentarse a trabajar por un accidente que tuvo en moto. A pesar de algunas heridas, informó estar estable y bajo la atención hospitalaria. Yo sabía que, hasta su accidente había sido puesta a propósito, pues, simplemente no era su hora de morir, era la mía. Antes de entrar a la tienda, di un último vistazo al letrero de la entrada. El anuncio de Oxxo,
era el señalamiento a la entrada del infierno, o al menos así lo era para mí. Recientemente, las noticias informaban de diversos incendios y explosiones provocados a tiendas OXXO. Muchas veces decían que eran obras de manifestantes o accidentes. Y a pesar de lo que decían en los encabezados, muchos de aquellos atentados ocultaban secretos demasiado atroces. Antes de que dieran las 3 de la mañana, comí por última vez, consciente de que toda la tienda quedaría deshecha. Miré mi reflejo en uno de los refrigeradores. Por el bajo peso y los ojos hundidos, ya parecía mucho a un cadáver. Resignándome a lo inevitable, tuve mi último atracón de comida. Abrí cada producto que se me antojó de los pasillos, y me los fui comiendo, con la desesperación y brusquedad de un animal hambriento. Y al ser las 3:30, puse mi canción favorita, y me paré detrás de la caja, aguardando a que la gente del infierno llegara a incendiar la tienda. En el infierno, el alma arde y las emociones se sofocan. Mientras gritaba con el cuerpo cubierto de fuego, tuve un último pensamiento: odiaba a mi padre, lo odiaba más que a nadie. Mi interior se consumía, pues ya estaba en el infierno. Querida familia, les agradecería mucho si pudieran brindarme su apoyo suscribiéndose a mi canal secundario, Voces del Terror. El enlace se encuentra en la descripción de este video y en el primer comentario. De esta manera, podrán tener más contenido de relatos de terror. Sin más, gracias. Relato escrito y adaptado por Tea Martín.